Buenos días, Carlos Ojeda Falcón, a nombre del Frente Democrático Popular. El día de hoy hemos convocado esta rueda de prensa para fijar posición pública ante el país y el mundo con relación a tres temas que hemos considerado en la Comisión Política del Frente, el conjunto de las organizaciones políticas y sociopolíticas que hacemos parte del Frente Democrático Popular. En tal sentido, hemos visto la necesidad de fijar posición con relación a los llamados diálogos convocados por la Asamblea Nacional a nombre de su presidente, el diputado Jorge Rodríguez Gómez, fijar posición con relación a la propuesta de llevar a cabo una reforma constitucional y fijar posición con relación a la continuidad de la política represiva del gobierno que persigue a dirigentes políticos y sociales y practica y tiene una práctica de represión abierta contra todo aquel o aquella que disiente y que critica las actuaciones de la política gubernamental. En tal sentido, estamos presentes en esta rueda de prensa el conjunto de organizaciones que hacemos parte del Frente, como son los compañeros de Comunes, los compañeros del Bloque Histórico Popular, los compañeros del Movimiento Popular Alternativo, los compañeros del Partido Comunista y del Partido Centrados, un partido que tiene registro legal ante el Consejo Nacional Electoral y participó con tarjeta y candidato presidencial en los últimos comicios del pasado 28 de julio. En tal sentido, vamos a dar lectura al comunicado que hemos consensuado en la Comisión Política del Frente, el cual dice así: desde el Frente Democrático Popular, espacio de confluencia de distintas organizaciones sociales y políticas, queremos expresar: 1. La herida abierta el 28 de julio sigue abierta. Los poderes públicos siguen en mora con el país al no presentar resultados verificables del pasado proceso electoral, que hasta que no se haga estará bajo el manto de la sospecha y la ilegitimidad. Y mientras este proceso sea cuestionado por espurio e inconcluso por la mayoría del país, el gobierno que de él emerge también estará bajo sospecha. Ignorar esta realidad es imposible. Pretender dejarla de lado no contribuye a la convivencia democrática que se requiere para solucionar los graves problemas que enfrenta el país. Todo diálogo debe buscar esencialmente sanar la herida aún viva el 28 de julio. No es posible vivir en la mentira y el engaño. 2. Saludamos el llamado a diálogo hecho por el presidente de la Asamblea Nacional y por Nicolás Maduro. Reafirmamos nuestro compromiso inquebrantable con un diálogo genuino con el pueblo como único camino para resolver nuestras diferencias y lograr una salida pacífica, democrática y constitucional a la actual crisis política que se profundiza con lo ocurrido el pasado 28 de julio. Sin embargo, creemos que el diálogo no debe limitarse únicamente a definir un cronograma electoral. El objetivo del diálogo debe ser restablecer plenamente la Constitución y la democracia. Esto pasa por discutir la conformación de los poderes públicos, en especial del Consejo Nacional Electoral, cuya credibilidad quedó seriamente vulnerada en los últimos comicios, por el rescate del Estado de Derecho, por el respeto a la soberanía nacional, por la restitución de los derechos civiles, políticos y sociales violados sistemáticamente durante los últimos años. Solo así podremos avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. 3. Es fundamental que el diálogo no se limite únicamente a los partidos políticos registrados en el Consejo Nacional Electoral. Debe ser un proceso inclusivo que abarque a toda la sociedad venezolana,
reconociendo la diversidad de voces y perspectivas que existen en nuestro país. Solo así podremos construir un consenso genuino y efectivo que refleje las verdaderas necesidades y aspiraciones de todos los ciudadanos, promoviendo la garantía de nuestros derechos políticos y sociales. No puede haber un diálogo de cúpula de espalda al país que reclama soluciones a sus problemas urgentes. 4. Este diálogo no puede ser una estafa más, un juego de ilusiones que no llegue a nada, o, peor aún, que sirve como cortina de humo para más medidas regresivas en el campo social, económico y político. Creemos que la Constitución ofrece el marco para un diálogo fructífero y constructivo y para lograr acuerdos a favor de todos los venezolanos. Luego de reformar la Constitución, lo que hay que hacer es aplicarla, pero si aún se insiste en cambiarla, la reforma constitucional que se propone no puede significar un retroceso a las conquistas de nuestro pueblo, favoreciendo privatizaciones, recortes aún mayores de los derechos laborales y sociales, entrega de la soberanía nacional, mayor persecución a la protesta y la disidencia o el desmontaje de la democracia y la participación popular. 5. Si el gobierno está genuinamente interesado en un proceso de diálogo democrático e incluyente, debe crear condiciones para el mismo. No puede haber diálogo con miles de presos por disentir, con perseguidos, con un estado de sitio de facto que siembra el pavor entre nuestro pueblo, con despidos de su trabajo por sus posiciones políticas, con partidos intervenidos judicialmente por no ser genuflexos ante las políticas del gobierno. Un diálogo que se desarrolle en el contexto de persecuciones, restricciones a los derechos políticos y el arresto de líderes y organizaciones por el simple hecho de defender la Constitución y expresar sus opiniones no puede considerarse un diálogo en igualdad de condiciones. Estas circunstancias crean un ambiente de desconfianza y coacción que impide la construcción de un verdadero entendimiento. Para que el diálogo sea efectivo y legítimo, es imprescindible garantizar un entorno donde todos los actores puedan participar libremente, sin temor a represalias ni limitaciones en estos derechos. Por lo tanto, de acuerdo con lo expuesto anteriormente, es imperativo que se logren las condiciones necesarias y fundamentales para establecer un verdadero diálogo político, que esté abierto a toda la sociedad. Este diálogo debe contemplar los aspectos previamente mencionados, garantizando un entorno de igualdad y respeto donde todas las voces sean escuchadas y consideradas. 6. Finalmente, exigimos al Gobierno Nacional que informe de manera clara si existe o no una orden judicial contra María Alejandra Díaz y Juan Barreto, así como la causa de la detención de Enrique Márquez. Reiteramos nuestra demanda de cese inmediato a la persecución de María Alejandra Díaz y Juan Barreto y exigimos la libertad inmediata de Enrique Márquez, así como de los dirigentes sindicales Daniel Romero y Juan Valor y de otros muchos detenidos y perseguidos por levantar su voz, garantizando el respeto a los derechos políticos de todos los ciudadanos. Este es el texto de la declaración que hemos acordado ofrecer hoy a los medios, al país y al mundo. Y queremos reiterar que las actuaciones políticas del Frente Democrático Popular son actuaciones que están en el marco de la Constitución y las leyes, están en el marco de actuaciones públicas donde exigimos el cumplimiento de derechos constitucionales y legales, son públicas ante el país y el mundo, concurrimos ante las instituciones del gobierno, ante los poderes públicos, para exigir el respeto a los principios constitucionales y a las leyes, el ordenamiento legal de nuestro país. No está comprometido el Frente Democrático Popular en ninguna actuación que esté fuera de la ley y fuera de la Constitución. Muchas gracias. Buenos días. Sí, complementando la declaración que acaba de leer Carlos, queremos insistir en la denuncia de la persecución absolutamente arbitraria, sin fundamento, que el Gobierno Nacional ha emprendido contra sectores de izquierda y sectores que han venido peleando, actores que han venido peleando por una solución constitucional y democrática de la actual crisis. Como se hace evidente en la detención y desaparición, debemos decir que ya a más de una semana, casi 10 días, todavía
candidato Enrique Márquez se encuentra desaparecido, no ha sido presentado ante los tribunales, no está en ninguna cárcel, no ha tenido no ha tenido acceso a visitas familiares ni a asistencia jurídica. De igual modo, la persecución sin ningún tipo de fundamento legal contra María Alejandra Díaz, cuyos familiares incluso han sido víctimas de secuestro por parte de cuerpos de seguridad para presionarla para que se entregue, y el confinamiento forzado en su vivienda contra el profesor Juan Barreto por parte de patrullas de la policía política que le impiden salir. Esta actuación del gobierno demuestra que el gobierno le teme a una tercera posición que se deslinde de las fantasías golpistas o de la pretensión de invasiones extranjeras de cierta oposición, o la posición genuflexa de otra oposición que corre a guarecerse bajo el ala del gobierno para sencillamente ser su títere. Le teme a una posición democrática, a una oposición progresista, a una oposición que reclama el retorno a la Constitución, violadas por los distintos actores. En tal sentido, exigimos que cese la persecución y la represión, que se libere de inmediato a Enrique Márquez. Saludamos los gestos de solidaridad del presidente Petro y de sectores progresistas de izquierda de América Latina, que no han tenido ninguna duda en ofrecer su apoyo tanto al Frente Democrático como a Enrique Márquez, Juan Barreto y María Alejandra Díaz. Nosotros insistimos que hemos decidido insistir en la vía democrática, que nos desmarcamos de cualquier fantasía golpista o cualquier pretensión de que actores extranjeros resuelvan el conflicto venezolano, porque somos solamente los venezolanos en el marco de la Constitución que podemos resolver. Y seguimos insistiendo también en que el gobierno está en mora con el pueblo venezolano en relación con los resultados del 28 de julio, que siembra una inmensa sospecha sobre su legitimidad. En tal sentido, el Frente Democrático se mantendrá en sus posiciones, no abandonaremos ningún espacio institucional ni ningún espacio democrático. Es el caso de esta invitación al diálogo. Creemos que es necesario dialogar, un diálogo incluyente de los distintos actores, pero no solamente para establecer la fecha de las elecciones, o para llegar a acuerdos secundarios, sino para transitar un camino que conduzca a la redemocratización y al restablecimiento de la Constitución Nacional. También exigimos la liberación de todos los presos perseguidos, encarcelados por disentir o por protestar. En tal sentido, nos solidarizamos con el llamado de las madres que están convocando para este martes a las 10 de la mañana frente a la Fiscalía a una concentración pidiendo la libertad y el cese de la persecución. El Frente estará ahí presente, además porque exigiremos también, junto con la liberación de miles de presos, junto con la liberación de dirigentes sindicales como Juan Valor, que está encarcelado, también exigiremos la liberación de nuestro compañero Enrique Márquez. Estamos proponiendo una amnistía general. Es el momento que, si se quiere avanzar en efecto a un proceso de redemocratización, se logre liberar a todos aquellos que están presos solamente por disentir o por protestar por la defensa de sus derechos.